Muy bien, colegas. Bueno, vamos a iniciar. A ver, un momento. Si están ahí, los de Educrea, ¿me pueden activar, por favor? No puedo hacer la presentación. Ronald, ¿estás ahí? Listo, maestro. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me activaste, ¿verdad? Sí, correcto, maestro. Excelente, gracias. Muy bien. Bueno, espero que estén muy bien todos. Estamos ya prácticamente en un mes un poco complicado, complejo para todos los profesores por la distinta demanda, digamos, que existe siempre en el mes de diciembre, pero igual creo que estamos todos muy motivados para cerrar el año de manera tranquila. Un poco para ir, digamos, recordando la sesión anterior, me gustaría escucharlos. A ver, la anterior sesión hemos enfatizado algo muy importante. Ya estamos aterrizando a nivel curricular en el desarrollo de las actividades y aprendizaje que se tienen que desarrollar en la modalidad. Y hemos tratado un tema interesante en la anterior sesión. ¿Cuál es ese tema? A ver, ¿quién me puede ayudar a recordar el tema? Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me envías luego, Karina, tu presentación, ¿ok? Me parece que tú también tienes que exponer el día de hoy, ¿verdad? A ver, pero... Teacher, buenas tardes. ¿Puedo proyectar yo mi presentación si usted me da el coanfitrión o para compartir pantalla? Claro, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Ok, teacher, muchas gracias. Ok. A ver, ¿qué desarrollamos la anterior sesión? A ver, comenten. ¿Qué desarrollamos? ¿De qué trató la anterior sesión? ¿Recuerdan? A ver, porque esto es importante, porque es, digamos, el punto de partida para entender lo que denominamos el currículum, ¿sí? Y cuando hablamos del currículum nos referimos a todo el currículum de la educación básica y progresiva y paulatinamente vamos a ir entendiendo también el programa curricular de la modalidad de la educación básica alternativa. En ese sentido, ¿qué desarrollamos en la anterior sesión? A ver. ¿Qué tal, Celia? Buenas tardes. Víctor, ¿cómo estás? El enfoque de competencias, Víctor. Ah, muy bien, Víctor, excelente. Estamos recordando lo que hemos desarrollado en la anterior sesión. Espero que estemos siguiendo realmente las acciones que desarrollamos en cada una de las sesiones. Efectivamente, como dice Víctor, la anterior sesión hemos hablado un poco acerca del cambio que supone la relación del uso de la información cuando hablamos de un enfoque por competencias. Es decir, lo que interesa desde una mirada de competencias no es registrar, no es recibir, no es recordar, no es reproducir, no es almacenar, no. Lo que interesa de la información, ¿no? Es buscarla, producirla, cotejarla, discutirla, utilizar, usar la información. Este es un cambio, digamos, de enfoque fundamental. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos en la educación básica alternativa, lo que tenemos que promover que nuestros estudiantes de la educación básica alternativa desarrollen es que indaguen, porque eso es parte de buscar, produzcan, creen información, contrasten la información, comparen la información, discutan la información, argumenten a partir de la información. Finalmente, usen, llévenla a la práctica. Entonces, ese, digamos, es un cambio de enfoque, ¿no? Entonces, respecto a la información que tenemos. Entonces, la información es fundamental porque en educación nosotros dominamos, gestionamos, manejamos información. Ahora, ¿qué más hemos hablado en la anterior sesión? Dentro del enfoque de competencias, hemos identificado que se combinan o se movilizan, ¿no? Ese era el término, se combinan o se movilizan un conjunto de recursos
que desde el currículo nacional se denominan capacidades. Entonces, cuando nosotros trabajamos desde un enfoque de competencias, perdón, movilizamos un conjunto de capacidades. Estas pueden ser conocimientos, habilidades cognitivas, habilidades relacionales, herramientas cognitivas, las mismas cualidades, ¿no? Que podrían ser como parte, digamos, de las capacidades. Pero también existe algunos recursos de carácter externo, no son solamente de carácter interno. Hay recursos, ¿no? Como las capacidades de carácter externo, por ejemplo, el uso de un banco de datos, el uso de un diccionario, el uso de un manual. Hay que saber utilizar manuales, hay que saber utilizar una computadora, una calculadora, instrumentos diversos. Y finalmente, en la anterior sesión, planteamos que la adquisición de una competencia implica que se adquiera de manera significativa, integral, crítica y en el largo plazo. Eso es lo que habíamos explicado en la anterior sesión y vamos a ir aprendiendo durante estas semanas que vienen cómo vamos a ir planteando incluso algunas situaciones de carácter significativo. El día de hoy, por ejemplo, una de las tareas que vamos a dejar es que elaboremos una situación significativa en el marco de uno de los ámbitos o áreas o experiencias de aprendizaje de la modalidad de la EVA. Ya les voy a comentar más adelante en qué va a consistir el desarrollo de esta actividad. Entonces, con este preámbulo, el día de hoy tenemos dos exposiciones de manera muy paralela, ¿no? Estamos, por un lado, hablando del currículum, pero por otro lado, también estamos un poco reflexionando acerca de la importancia de la educación para jóvenes y adultos. Entonces, ahí, por eso estamos hablando de la EPJA, y Karina Quispe el día de hoy nos va a ayudar con una de las exposiciones, y voy a llamar a cualquiera de ustedes, por eso ya no he puesto un nombre de alguien en específico que va a comentar, porque puedo llamar a cualquiera de ustedes para que comente la exposición de Karina. Entonces, Karina, luego Ivette expone la situación, desafíos y posibles respuestas de la EPJA. Voy a dejar a Karina. Karina, te voy a pedir que por favor habilites tu cámara, ¿sí? Habilites tu cámara para iniciar con la presentación. ¿Ok? ¿Me escuchas? Claro, teacher, le pediría disculpas, por favor, que por esta ocasión me permita no compartir con cámara debido a que la señal de verdad me tomó tiempo ingresar a la sesión, entonces lo más probable es que abandone la sala. Uy, no puede ser. Le pido, por favor, por esta ocasión tener la cámara apagada para realizar mi exposición. Claro, Karina, no hay problema. Gracias, teacher. Entonces, ¿ya puedo compartir, teacher? Sí, ¿verdad? por favor. Ok. Entonces vamos a ver. Bueno, ante todo, buenas tardes, teacher, buenas tardes, colegas. Hoy voy a hablar sobre la educación para adultos, para jóvenes y adultos que necesitamos en el Perú. ¿Sí? Son nuevos retos que se debe asumir con compromiso. Realmente, la EPJA está en nuestro actual currículo está considerada dentro de la EVA, pero esto con un modelo actual que estamos viviendo, la educación de estas personas tiene un sentido más realista y está subsumida dentro de la denominada educación básica alternativa, con una débil articulación con la educación técnico-productiva y con la eliminada educación comunitaria. Esto quiere decir que en principio, esta educación EVA está atendiendo, si bien es cierto, las necesidades educativas de estos grupos etarios, que son los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, generalmente con un nivel de pobreza alto, ¿no? O sea, que no tienen, digamos, acceso a una educación pagada por ellos mismos, y es lo que les ofrece el ministerio en la actualidad. Entonces,
Esta atención es, claro, actualmente representa un beneficio, pero realmente no está tan articulada según sus necesidades, según lo que ellos esperan. Y es por eso que nosotros a veces escuchamos que ellos pues asisten a estos centros de información. Gracias. Asisten a estos centros de formación no con un propósito de crecimiento, sino simplemente con un mero afán de tener digamos, un cartón o algo que avale que sí ha tenido una educación básica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que debemos entender es que no debe haber lugar a la confusión entre lo que es la educación para jóvenes y adultos y la educación básica alternativa, pues esta es solamente una de las ofertas de la primera, es decir, que no cubre todas sus expectativas. ¿Cuál es la EPJA que necesitamos en el Perú? La EPJA que necesitamos en el Perú es aquella que despliega su potencial creativo e innovador, generando capacidades humanas e institucionales autónomas para encarar como uno de los componentes y en articulación con otros los grandes desafíos del desarrollo integral de las personas, jóvenes y adultas, el ejercicio de su ciudadanía global y el desarrollo sostenible en los niveles local, regional y nacional, en una perspectiva de cambio transformador y que rebasa los límites tradicionales de la sectorialidad educativa. La EPJA que necesitamos es la que genera instituciones, programas y proyectos inclusivos y de calidad con visión de futuro para proporcionar oportunidades, acá hubo un error de tipeo, y si las personas jóvenes y adultas aprenden, no solamente se benefician ellos, también nos beneficiamos todos. A los sujetos educativos, los jóvenes adultos, adultos mayores, haciendo el uso articulado de los distintos espacios de aprendizaje mediante las adecuadas posibilidades combinatorias de procesos educativos, formales, no formales e informales, y, en todos los casos, optimizando el uso de las tecnologías educativas modernas, adecuadamente contextualizadas y con un sentido selectivo y de humanidad. Por último, la EPJA que necesitamos en este país, además de todo lo referido anteriormente, debe tener la sabiduría de establecer un conjunto de acciones y medidas innovadoras que incidan en su fortalecimiento, que posibilitará su contribución significativa al desarrollo integral del país. Para lograr lo señalado, se debe cualificar y cuantificar a los distintos ciclos vitales de la población nacional, joven y adulta, y definir cuidadosamente las prioridades con un alto sentido de justicia social, justicia educativa y compromiso con el desarrollo transformador del país, teniendo en cuenta su viabilidad política, técnica y financiera. ¿Qué es lo que esperan los Juan y Juanas de García de esta nueva educación? Ellos esperan que sea el gran bastión para el fortalecimiento de esta educación y la construcción de su movimiento nacional. En sí, es una escuela que funcionaría con características singulares en las unidades territoriales. Sería promovida y fomentada y desarrollada por la acción conjunta y compartida con los sectores y actores involucrados. Y compartida con los actores involucrados de la EPJA, y tendría una agenda abierta a las realidades de sus contextos y de sus sujetos educativos, así como a las necesidades educativas comunes y específicas y a las demandas comunitarias y sociales. Entonces, para terminar, se está repitiendo. Ya, tenemos ahí. Antes de terminar, teacher, de manera general, o sea, ¿qué es lo que necesita la actual, vamos a hacer una síntesis, lo que necesita la actual educación para jóvenes y adultos, que sea una educación más acorde a sus necesidades, ¿es cierto? Que sea una propia a sus medidas y que no solamente se quede pues en una educación de forma generalizada, ya que ellos realizan diferentes actividades, y en este tipo de educación deberíamos ocuparnos de atender estas necesidades, puesto que el éxito de ellos asegura el éxito de nuestra sociedad, y por ende ellos asumirían y lograrían un mejor país, un mejor gobierno, no solamente para ellos, sino para sus hijos. Gracias por su atención. Muchas gracias.
Ok, Karina. A ver. Apagamos tu audio, Karina, por si acaso, ahora sí. Me parece interesante la presentación, Karina. Mira, te voy a hacer una pregunta, Karina, que tiene que ver, en la exposición tú hablabas de que la EVA es parte de la EPJA, ¿no? Es decir, la EPJA es mucho mayor. ¿A qué se refiere, Karina, cuando nos habla de que la EVA es parte de la EPJA? Que existen otras modalidades, existen otros servicios educativos, nos comentas, pero después de la exposición que haga Ivette, ¿ok, Karina? Karina, Claro que sí, teacher. Excelente, Karina, ya me comentas después de la próxima exposición. Muy bien, interesante el tema de la EPJA. Vamos a continuar con esta presentación y vamos a invitar a Ivette. Ivette, ¿estás ahí? Sí, doctor. A ver, Ivette, voy a hacer yo la presentación. Habilita, por favor, tu cámara para iniciar con la presentación, ¿sí? Sí, doctor. No sé si se me visualiza. A ver, yo creo que sí. A ver, voy a descargar. Muy bien, Ivette. Muy bien, ¿qué? Se me visualiza, ¿no, doctor? Sí se ve, no hay problema. Ya. Muy bien, Ivette, te dejo con la exposición. Vamos, Ivette. Bien. Doctor Erwin Sotomayor Obregón, muy buenas tardes. Mis compañeros, colegas, también muy buenas tardes. Y en el día de hoy me ha tocado exponer el tema de desafíos y fortalecimiento de la EPJA. Siguiente diapositiva. En este tema, lo que vamos a abarcar es lo que es la situación, desafíos y posibles respuestas de la EPJA. Como punto número 1 tenemos lo que es el 8.1, que señala panorama situacional de la región y del Perú con incidencia en la EPJA. Siguiente diapositiva. Bien. Como primer punto tenemos lo que es el panorama demográfico. Para entender este aspecto del panorama demográfico, la lectura señalaba sobre que en América Latina existe un promedio de edad, sobre todo entre los que son los 29 a 30 años, y que es una región muy joven para lo que es América Latina. Asimismo, señalaba que el territorio de América Latina ocupaba alrededor del 13.5% de la superficie total del planeta. Por otro punto, también sabemos que, por otro punto, también debemos señalar que en esta población de Latinoamérica, las personas que tienen de 65 años a más, ¿ya? Es probable que se triplique en un futuro o a mediados de siglo, y que inclusive esto crezca en un 6.3% a esto en el 2005, y que va a llegar a crecer hasta un 18.5% en el 2050. Ahora, sobre esta población de 65 años a más, esta población, se estima también que actualmente en la región de América Latina y el Caribe es de 630 millones de personas. Y como bien señalaba, aproximadamente 8.6% de la población mundial. Siguiente diapositiva. Bien, sobre este punto. También se proyecta en esta población de Latinoamérica que, según algunos analistas, ¿ya?, esta ola de envejecimiento va a tener dos consecuencias, ¿no? Ya que una de las primeras es que obliga o va a obligar a diseñar sistemas nacionales de jubilación capaces estas de proveer un adecuado nivel de soporte para los adultos mayores. Pero también esto va a hacer imponer una carga demasiado pesada sobre la juventud. Ahora, como segundo también, según los analistas, esto exigiría mejorar los niveles de vida de la población
mientras esta todavía es joven o sigue en crecimiento, según Jackson, Strauss y House, 2009. Siguiente diapositiva. Bien. Acerca de las estimaciones y proyecciones de la población del 2015 al 2050. Estamos hablando de la población en general. Nos estamos dando cuenta que en el Perú y en América Latina, la gran parte de nuestra población es considerada una población joven. Por ejemplo, cuando hicieron en el 2015 esta encuesta, teníamos en el Perú alrededor de 31 millones de peruanos. Ahora se estima o se estimaba que para el 2020 iban a crecer hasta 32.824.358 peruanos. Y 2035 y el 2050. Nos damos cuenta que hay un crecimiento de la población. Pero en este cuadro lo que quiero recalcar es sobre todo esta población mayoritaria de entre los 15 a 29 años. Nos damos cuenta que es la que resalta más y tiene mayor población. Bien, esto es según la fuente del INEI. Siguiente diapositiva. Bien. Ahora, pasamos a este segundo punto, que es un panorama social laboral. ¿Qué señala? Que en el 2011, la Organización Internacional del Trabajo señala que del total de esta población de jóvenes de 15 a 24 años, solo esta población, solo el 34% estudia o solo estudia. El 33% solo trabaja y un 12% estudia y trabaja. Eso hay que recalcarlo muy bien. Ahora, de este porcentaje también, los hombres o solo estudia o trabaja, ¿no? A la vez. Ahora, hay una situación que resalta la EPA en este texto y dice que hay jóvenes, ¿no?, en este rango de edad que ni estudian ni trabajan. Los conocidos o los llamados nini, ¿no? Los famosos nini. Y que estos nini tienen también un porcentaje que equivale a los 21.8 millones. Es decir, casi el 23% de los jóvenes en el Perú, ¿no? Algo preocupante. Y además de esta población nini, que no buscan trabajo, no encuentran trabajo, debemos señalar también que el 11.9 millones se dedican a quehaceres domésticos. En su gran mayoría son mujeres jóvenes, ¿no? Como bien lo hemos podido ver también en la EPA, ¿no? Esta situación crítica. Bien, siguiente diapositiva. Ahora, como bien señalaba, estos jóvenes que ni estudian ni trabajan y sobre todo se encuentran en situación de desempleo, ya sea por situaciones económicas, sociales que han podido vivir y que les ha dificultado continuar sus estudios en el colegio. La mayoría de ellos, según el rango que señalaba, llegaban hasta primero y segundo de secundaria, pero de ahí por diferentes situaciones lo dejaban, o algunos también llegaban hasta primero, segundo, tercero de primaria y de ahí también dejaban los estudios, ¿no? Por diferentes situaciones. Siguiente diapositiva. Bien, cuando hablamos sobre esta situación laboral, también debemos señalar que el empleo informal en el Perú, es decir, alcanza ¿dónde? Hasta un 78%. Hablamos del empleo informal, ¿no? Prácticamente el empleo formal para el Estado o quienes están en planillas o están asegurados es un mínimo porcentaje. Cuando hablamos sobre este desempleo 78%, también señala que 8 de cada 10 personas jóvenes trabajan en la informalidad. Y nosotros como docentes lo sabemos. La mayoría de los jóvenes que vienen a estos colegios EVA, la mayoría o casi todos trabajan, por ejemplo, ya sea en cobradores de carro o limpiando casas, trabajos informales, ¿no? La mayoría de ellos. Y además de ello, perciben bajos salarios,
¿no? Y muchos de ellos no tienen inclusive esas prestaciones sociales, apoyos sociales, estos jóvenes, ¿no? Y eso también es según el informe del Ministerio de Trabajo y Empleo del Perú en el año 2018. Siguiente diapositiva. Como otro punto tenemos lo que es el panorama cultural. Bien, acá también el texto señalaba una parte muy importante sobre lo que es este panorama cultural y sobre todo resaltaba a lo que era a las comunidades indígenas, inclusive las comunidades afroamericanas, que eran, por decirlo así, un tanto discriminadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta población indígena inclusive representa a un aproximado del 10% del total de la región. También las personas de origen africano, incluidos a los negros y mestizos, señalaba en un 30%. Según el texto, hay un estudio de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, más conocido como CEPAL, donde señalaba que la pobreza, la marginalidad y la exclusión se han convertido en una característica estructural, sobre todo para lo que es la exclusión de indígenas y negros, ¿no? Esta famosa etnicidad, entre comillas, raza. ¿Ok? Y bueno, esto también lo podemos ver y se puede plasmar, por ejemplo, en las comunidades amazónicas. Encontramos adultos que no tienen esa oportunidad de poder estudiar, ¿no? Esta distancia geográfica y otra falta de recursos que no hacen posible continuar sus estudios, ¿no? Y ya son adultos, ¿no? Bien, y también señalaba que en estas comunidades, en muchos casos, ¿por qué pasaba esta situación? Porque muchos de ellos inclusive habían perdido lo que son sus principales medios de subsistencia, como la tierra y los recursos naturales, ¿no? Como lo vemos en las comunidades amazónicas. Acá también debemos señalar que la educación es un factor clave en una situación de desigualdad y exclusión, ¿no? Eso debemos resaltar. La educación es un factor clave para la situación de desigualdad y exclusión. También señalaba que en países como Bolivia, Ecuador, Guatemala, Chile y el mismo Perú, ¿no? Han empezado estos países a propagar y sobre todo propagar en la educación, ¿a qué? A comenzar a respetar lo que son las diferencias culturales, ¿no? Por ejemplo, el bilingüismo intercultural y que actualmente también ya se valora positivamente esas diferencias de las culturas que existen. Por ejemplo, entiendo yo que también está dentro del diseño curricular lo que es ahora la enseñanza del quechua, que antes no existía, ¿no? Ya es acá una inclusión, es una inclusión, el respeto de las diferencias culturales, ¿no? Y que esto es muy bueno también. Ahora, también debemos señalar acá sobre lo que es el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, más conocidos como INDEPA en el Perú. En aquí hablan sobre que se tiene 77 etnias y un aproximado de 68 lenguas pertenecientes a 16 lenguas etnolingüísticas. Bien, siguiente diapositiva. Un panorama educativo, como cuarto punto. Bien, acá, la garantía de la educación como un derecho humano se orienta no solamente a lo que es una equidad, una igualdad, ¿no? A una igualdad de oportunidades. Ahora, el EPJA en este sentido hace que las personas jóvenes y adultas deban tener un acceso igualitario, igual que todos los demás, y que este acceso inclusive deba ser más amplio en lo que son diversas ofertas educativas y que sean de calidad. Ese es un panorama educativo. Ahora, también en el Perú debemos darle un soporte de continuidad a la alfabetización. Y esto, por ejemplo, en la educación básica alternativa debe ser sobre todo
como bien señalaba, sustancial y reorientada a lo que es una oferta de un sistema inclusivo para todos, que sea de calidad, ¿no? Que sea abierto, que sea flexible y que sea diversificado, ¿no? Así en este sistema EDGA, sobre todo para dar oportunidad a esos estudiantes, ¿no? Asimismo, señalaba sobre la educación tecnoproductiva, que también debe ser reformada y reactivada en lo que es una educación comunitaria. Siguiente diapositiva. Bien. Debemos señalar en esta parte sobre este panorama educativo que en los últimos 20 años, por ejemplo, en el Perú se ha mostrado también un gran avance de lo que es esta proporción de jóvenes adultos que están finalizando su ciclo educativo, ¿no? Llegan a completarlo. Y que de alguna otra forma en el Perú la educación, ¿no? El alfabetismo ha mejorado y ha disminuido lo que es el analfabetismo en un 6%. ¿No? Asimismo señalaba que en la educación básica alternativa con relación a los estudiantes mayores de 18 años, en el 2017 representaba solo un 1.8%. Y eso es una buena noticia, ¿no? Inclusive lo comparaba con naciones europeas en las que ese número, ¿no? Representaba hasta un 12.5%. Bien, ahora, también debemos señalar sobre estos sistemas educativos que nuestra región tiene. Se ha encontrado evidentes logros, sobre todo en lo que son la cobertura educativa, ¿no? Para que todos puedan ser incluidos en esta educación y sobre todo haya disminución de la desigualdad, pese a que exista todavía grandes brechas estructurales en la región, ¿no? Concernientes sobre todo en lo que son las oportunidades de formación de capacidades, por ejemplo, ¿no? Ahora, Ahora, entre muchas causas, por ejemplo, también señalaba sobre el analfabetismo, que debemos resaltarlo. Una de las más importantes, ¿no? Señalaba sobre lo que son los primeros y segundo grados, como ya lo señalaba, en donde sobre todo se define el tema de la lectoescritura, ¿no? Un primero y segundo grado, donde sí resaltamos lo que es la importancia básica, fundamental de lo que es la lectura y la escritura, que esto depende mucho de lo que es la enseñanza del docente, la metodología que pueda utilizar el docente, ¿no? Para estos estudiantes. Siguiente diapositiva. Bien. Como siguiente punto tenemos el panorama tecnológico. Bien. Debemos señalar que actualmente en el siglo XXI vivimos en un mundo de cambios, inclusive ya una fase ya industrial. En esta nueva sociedad también existe una demanda de personas ya creativas, emprendedoras, críticas, había señalado, y sobre todo que hacen uso y manejo de las TIC, ¿no? Las nuevas tecnologías. Y aparte de ello también tienen grandes habilidades sociales, emocionales, inclusive esa adaptación al campo o al cambio laboral, ¿no? Y que eso es muy importante. Eso también nos obliga a todos nosotros a actuar acorde a este tiempo. Por ejemplo, actualmente decimos que la persona que no maneja una computadora lo consideramos como analfabeto. En alguna ocasión lo escuché así, ¿no? Que todos actualmente estamos obligados a saber el uso y manejo de una computadora. Siguiente diapositiva. Ahora, cuando hablamos en caso de la EFA, por ejemplo, nos damos cuenta que existen las famosas empresas transnacionales que son, por ejemplo, las que traen esta tecnología al Perú, ¿no? Vemos, por ejemplo, en las empresas mineras que traen su tecnología y que es necesario conocer y es necesario adaptarnos
a adaptar nuestra educación y los conocimientos que tenemos también para el uso de estas herramientas y tecnologías. Siguiente diapositiva. Bien, y luego tenemos el 8.2, que es la EPA y su realidad actual. Siguiente. Bien, como primer punto, el balance de la EPA en el momento actual. Acá señalamos dos puntos importantes, desde la modalidad de atención, que es del subconjunto no formal e informal, y otro desde el subconjunto formal y regular. Por ejemplo, los tipos de población joven y adulta. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, aquellos que requieren ser alfabetizados, aprender a leer, a escribir, y sobre todo contar con una educación básica mínima. Otros que ya también trabajan en condiciones precarias, ¿no? Sin suficiente formación o necesitan sobre todo reconvertirse laboralmente, ¿no? Actualizarse. Otros ya también que necesitan incorporarse al mundo laboral, ¿no? Pero no consiguen empleo. También tenemos a los jóvenes que no estudian ni trabajan, los famosos NINI, ¿no? Y que buena parte de ellos requieren completar lo que es su formación básica y sobre todo completar lo que es su formación técnica y o profesional. También encontramos a los jóvenes que poseen cualidades de líderes, otros jóvenes que necesitan también reinsertarse social y educativamente, y adultos que también requieren mejorar su calidad de vida, ¿no? Ese es del subconjunto no formal e informal. Ahora, también tenemos del subconjunto formal y regular, como son personas jóvenes y adultas, pero que por propia voluntad deciden reingresar al sistema educativo, ¿no? Con la finalidad de ¿qué? De continuar sus estudios en lo que es de repente un nivel de educación secundaria o hasta un nivel de educación superior. Y por otra parte también las personas jóvenes y adultas que tienen sobre todo oportunidades y potenciales para seguir avanzando en lo que es su propio desarrollo personal y profesional. Siguiente diapositiva. Bien, en esta parte yo quería resaltar la matrícula estatal y no estatal por niveles de modalidad. Por ejemplo, en el EDGA. En acá, doctor, colegas, he podido ver desde mi experiencia que la educación básica alternativa, lo que son sus matrículas, estudiantes, está disminuyendo en lo que es el sector estatal. Y ya también, contrariamente, está creciendo en lo que es el sector privado, o sea, colegios privados para educación básica alternativa. Y yo compartiendo esa preocupación, ¿no? El por qué, por ejemplo, antes habían como 24 aulas que solamente eran de educación básica alternativa, pero ahora no, ahora llega a disminuir hasta 17 aulas, en lo que es una institución pública, y de repente sea por la exigencia de la asistencia, de que no puede ser igual que un colegio privado, ¿no? Donde solo asisten, digamos, sábados y domingos, 2 días, no exigen más, ¿no? La asistencia. Pero ya también en el estatal, los docentes entendemos, pero la UGEL no entiende, ¿no? Entonces exige sí o sí la asistencia, ¿no? Entonces les comparto esa experiencia. Bien, igualmente acá vemos en esta matrícula estatal y no estatal, como bien lo ven acá, en inicial, primaria y en educación básica alternativa, ¿no? Con 217.064 en el sector público y en el sector privado 60.162, esto en el año 2000, ¿no? Un estudio que se ha hecho PROS. Y como nos damos cuenta, cada año también ha ido creciendo va creciendo del 2000, va disminuyendo en el sector público, sector privado, hasta un incremento en el 2000 del 2017, ¿no? Esa diferencia. Bien, siguiente diapositiva. Bien, luego tenemos la realidad actual del personal docente de la EPA. Eso sí es un punto fundamental que debemos resaltar. Siguiente diapositiva.
Bien, en este punto, tenemos lo que son los famosos docentes tradicionales, los docentes en proceso de cambio y con un acentuado énfasis social, y los educadores y educadoras del EPFA en el siglo XXI. Bien, para hablar de, perdón, para hablar de cada uno de ellos debemos resaltar primero lo que son los docentes de este sistema tradicional, cómo era antes y ese cambio que han tenido actualmente. Perdón. Bien, esos docentes, perdón, ya, eso debemos ver, ya, disculpe, ya, estos docentes tradicionales, antes, ¿cómo enseñaban? Bueno, no siempre facilitaban lo que era los aprendizajes, ¿no? Hablamos de esos tradicionales antes. Inclusive las pedagogías que utilizaban era en su mayoría tradicionales, ¿no? Es decir, inclusive este docente no poseía suficiente conocimiento sobre lo que son las corrientes pedagógicas, hasta la propia metodología que utilizaban, ¿no? Es más, también utilizaban sus recursos didácticos convencionales para un aprendizaje inclusive eventual, ¿no? No utilizaban mucho lo que son las TIC, esos los tradicionales. Ahora, haciendo diferencia con los docentes en ese proceso de cambio y un acentuado énfasis social, ellos también facilitan lo que son los aprendizajes con técnicas participativas, ya no solo el docente, sino el estudiante también, ¿no? Y ya también este docente actúa como un mediador, comunicador pedagógico. Asimismo, estos docentes ya también utilizan lo que son pedagogías sociales con el estudiante, también hacen un uso de las TIC, pero ya también de manera limitada, ¿no? Hay una todavía carencia de una formación tecnológica por parte de esos docentes. Igual, las prácticas educativas también sobre todo se orientaban a lograr lo que es un empoderamiento cultural, político y otros, ¿no? De los sujetos educativos. Y finalmente, debemos recalcar lo que son los educadores y educadoras de la EPFA actual en el siglo XXI. Ya también estos educadores son competentes en su materia, ¿no? Dentro de esa formación profesional propia, sólida de ellos, con esa preparación que tienen para una educación básica alternativa, ¿no? Especializada, inclusive con una exigencia de segunda especialidades o especialidades propias en esta materia de la educación básica alternativa. Asimismo, estos docentes también poseen conocimientos tecnológicos, científicos, ya propiamente el uso de las TIC, ¿no? Con mayor facilidad, dominio, inclusive como lo que estamos utilizando actualmente, ¿no? Las TIC, ¿no? Para estas clases que tenemos. Y finalmente esa formación pedagógica de estos docentes del siglo XXI es tanto teórico como práctico, ¿no? Y eso también favorece mucho a nuestros estudiantes de educación básica alternativa. Siguiente diapositiva. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Ivette. Me pareció interesante la presentación. Tanto Karina como Ivette creo que se han esforzado en elaborar su presentación también. Me parece interesante, muy didáctica, ¿ok? Quiero, digamos, hacer algunos comentarios, pero antes de ello me gustaría escucharlas primero a ustedes. Estimada Ivette, yo quiero que tú un poquito nos comentes a partir de la lectura que has desarrollado. Tú has hablado de que existe un grupo de personas que están del lado más no formal o del lado informal. Y estas personas necesitan, por ejemplo, fortalecer, ¿no? Algunas habilidades para la reconversión laboral. Por ejemplo, tú manifestaste de la reconversión laboral. Me gustaría saber qué es la reconversión laboral. Sería interesante que ahí un poquito nos expliques, Ivette, el tema de la reconversión laboral. Y también, Ivette,
nos hables un poquito en ese mismo sector no formal e informal, a qué población se le tiene que certificar su competencia laboral, ¿no? A ver, si no tienes la respuesta, no te preocupes, pero me gustaría saber a qué población se le tiene que certificar su competencia laboral, porque estamos hablando de una población que estudia, evidentemente, en la EVA, pero que trabaja, ¿no? Entonces, sobre eso yo te voy a pedir que luego de la explicación que nos haga Karina, ¿no? Porque le he planteado a Karina una pregunta, y después de ella, yo te voy a pedir a ti que, Ivette, tú respondas. ¿Estamos de acuerdo, Ivette? Sí, doctor. Bien, Karina, a ver, coméntanos, Karina, tú hablabas acerca de que la EVA, según la lectura, ¿no? Según lo que se dice en el documento, la EVA es parte de la EPJA. Lo que quiere decir que la EPJA es tan grande que implica de repente otras modalidades, otros servicios. ¿A qué se refiere Karina cuando nos menciona eso, la lectura? Claro que sí, teacher. Le pediría favor de que apague el micro porque creo que mi ordenador rebota sonido. Disculpas por el caso. Sí, justamente nos comentaba aquí el autor diciendo que pues sí, ciertamente la EVA es parte de una oferta laboral, perdón, una oferta educativa, como lo es la alfabetización, la educación primaria y secundaria de la educación básica alternativa, así como la educación técnico-productiva y educación comunitaria. Pero además el autor considera, teacher, que también existen otro tipo de oferta educativa y que es las ofertas emergentes. Esta que consideran que debería ser la educación superior tecnológica alternativa y la educación universitaria alternativa, ambas como modalidades de, de educación, ¿no? Y que no deberían estar sujetas a la administración del ministerio, sino de sus respectivas instancias institucionales, y que además formarían parte del SINEPJA, ¿no? Del Sistema Nacional de Educación para Jóvenes y Adultos. Es lo que nos refiere el autor, teacher. Excelente, Karina, me parece bien. Entonces, a ver, un poco para poder, digamos, todos hablar un solo discurso, un solo lenguaje. EPJA, que es la educación para jóvenes y adultos, no es sinónimo de EVA, no es sinónimo de educación básica alternativa. Obviamente se relaciona mucho, porque desde la lectura el autor incluso manifiesta que la EPJA no solo es un movimiento pedagógico, el autor manifiesta que es un movimiento hasta social y un movimiento hasta político, ¿no? Un movimiento educativo, o sea, tiene varias características la EPJA. Entonces, cuando hablamos de la EPJA, estamos pensando en aquellos jóvenes y adultos, ¿no es cierto?, que pueden tener distintas vías para poder formarse, para poder desarrollar sus competencias. Una de esas vías es la EVA, la educación básica alternativa, como muy bien lo has explicado, Karina. La otra puede ser la educación técnica productiva. Y como tú también lo has explicado, la otra podría ser esta educación superior alternativa, que no existe, pero que desde la EPJA se está queriendo promover. A ver, ¿algo quieren comentar, me parece, o a alguien se le fue el micro? Ok, bien, entonces para continuar, Ivette, contigo cerramos. A ver, y luego voy a pedir algunos comentarios, voy a invitar a algunos de vuestros colegas de la sala para que comenten las dos exposiciones que me parecen interesantes porque nos ubican en el escenario político, social, incluso a nivel cuantitativo, ¿no? Cómo tenemos nosotros los maestros que desenvolvernos con este tipo de población, porque las necesidades son totalmente distintas, ¿no? A ver, Ivette, coméntanos acerca de la reconversión laboral y de esa famosa certificación de competencias laborales. Bien, doctor.
Lo que yo entendí, por ejemplo, cuando hablamos de esta reconversión, como bien señala, y en este caso reconversión laboral, por ejemplo, muchas personas han sido desplazadas, inclusive van a ser desplazadas de lo que es el mercado del trabajo, y esto a causa de qué? A causa de las nuevas innovaciones tecnológicas y sobre todo por la desaparición de inclusive de estos puestos de trabajo. Ya, por ejemplo, digamos, los cobradores de combi actualmente tienen trabajo, pero de acá a 20 años es probable o de repente que ya no tengan trabajo porque de repente sean autobuses voladores, ¿no? Donde tengamos que insertar una tarjeta, no sé, ¿no? Se imagino. Entonces, esta reconversión laboral en la cual uno tiene que adaptarse, ¿no? Al cambio. Es lo que yo entiendo, doctor. Y sobre todo para ser competitivo laboralmente. Muy bien, muy bien. ¿Y sobre la certificación? Bueno, en esta parte cuando la pregunta fue formal a que la población certifica, esa pregunta, ¿la población certifica, doctor? Ya, no te preocupes, no te preocupes. Yo lo planteaba porque tiene mucha relación también con lo que has estado explicando, pero específicamente no dice, digamos, en el documento, pero sí hay que tomar en cuenta lo siguiente, los profesores de la EVA. Gracias a la exposición que tú acabas de hacer, Ivette, muchos estudiantes de la EVA no solo quieren terminar su educación básica, sino también quieren reconvertirse, es decir, desarrollar nuevas habilidades para encontrar un nuevo trabajo, algo distinto a lo que estaban haciendo. Entonces, la reconversión laboral, reconvertirse, cuando uno se reconvierte, se transforma, ¿sí? Entonces, no podemos estar pensando solo en una línea, digamos, laboral. Podrían haber múltiples líneas laborales. Si yo soy experto en tecnologías, puedo trabajar en distintos rubros de las tecnologías, ¿no? Entonces, debo de ir pensando cuáles son mis posibilidades. La EVA tiene que formar a jóvenes y tiene que darle todas las posibilidades que tienen para desenvolverse a nivel laboral. Entonces, es cierto, producto de la innovación, como tú lo has dicho, Ivette, muchas ocupaciones o puestos laborales van a desaparecer. Estamos encaminados a eso. Van a desaparecer. Como tú acabas de decir, el mismo ejemplo, es muy probable que con una tarjeta, así como entramos al Metropolitano, ¿no es cierto? Es decir, con una tarjeta, ahora en el mismo carro va a haber un sistema donde ahí se te va a descontar, digamos, tu pasaje. Ya no necesitas, como tú dices, una persona que se dedique a cobrar, el cobrador o el boletero. Entonces, ¿qué hace el cobrador? Tiene que reconvertirse. Entonces eso se llama la reconversión laboral, tiene que dedicarse a otra actividad, por lo tanto tiene que desarrollar otras habilidades. Y en el marco de lo que tú has ido explicando también, Ivette, y es a propósito, digamos, de lo que estamos conversando, el tema de la adaptación al cambio va a ser clave, porque la adaptación al cambio es una habilidad del siglo XXI. Y no solamente hablamos de la adaptación, sino hablamos de la creación del cambio. Imagínate, Ivette, Karina, que tú crees el cambio, no que tú te adaptes, sino que tú crees el cambio. Y más bien, ese cambio que tú has generado, caramba, va a sacudir, digamos, el entorno y bueno, te va a permitir de manera creativa desenvolverte en la vida, ¿no? Y cuando hablamos de la certificación de competencias laborales, les comento lo siguiente. Hay personas, así como Karina lo ha manifestado, que una de las vías es, por ejemplo, la educación comunitaria, ¿verdad? Hay una educación comunitaria formal, hay una educación comunitaria también informal. Hay personas, les comento, que tienen muchos conocimientos, pero no tienen un certificado que los avale. Son expertos en carpintería, son expertos en melamine, son expertos en cocina, son expertos en, digamos, distintos rubros. Expertos, ¿ah? Estamos hablando de personas que tienen la experiencia, pero no tienen un certificado que los avale. No tienen un título que los avale. Estas personas tienen que certificar su competencia laboral. Y hay entidades certificadoras de esas competencias laborales.
estamos encaminados a ese proceso. El Ministerio de Trabajo reconoce, certifica las competencias laborales, ¿sí? Pero solamente hasta un nivel 2. Pero cuando ya existe el Marco Nacional de Cualificaciones, esa herramienta que hemos hablado desde un inicio, ya con el Marco Nacional de Cualificaciones vamos a apuntar a certificar algunas habilidades en algún nivel, ¿no? Que realmente la persona, el ciudadano, el trabajador o la persona común y corriente lo desee, ¿no? Muy bien, acá quiero llamar algunos comentarios. ¿Qué les pareció la exposición? Me gustaría escuchar algunos comentarios. Voy a llamar a algunas personas. Hola, Julia, ¿estás ahí? Julia Mendoza. Julia, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hola, Julia, ¿qué tal? Pensé que no me escuchabas. ¿Cuáles son tus comentarios frente a las exposiciones que han hecho Ivette y Karina, Julia? Bueno, en cuanto a las exposiciones, lo que se ha realizado, los trabajos realmente son estudiantes que realmente están en evaluaciones que quizás no han concluido, o sea, han quedado a medias, ¿no? La educación secundaria, y entonces ellos tienden a estudiar, ¿no? Para que así de esa forma que sigan, quizás a otros, ¿no? Otros estudiantes son capaces hasta llegar hasta años superiores, ¿no? Y cuanto a la EVA, lo que ha expuesto de la última profe, de que realmente tiene que, ¿cómo le puedo decirle? ¿Qué pasó? No hay problema. La que expuso Ivette nos habló un poquito acerca de algunos panoramas, ¿no? Tanto culturales, educativos, sociales, demográficos, tecnológicos, que van a influenciar justamente en nuestras decisiones, ¿no? Entonces, en este contexto es clave esos panoramas. Así es. ¿Algo más, Julia? Sí, también como decía de que, ¿cómo se llama? La profesora, ¿no? Como siempre que los aprendizajes es un poco quizás repetitivos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto ya es avanzado también, ¿no? Y entonces en cuanto a la mejora de sus aprendizajes, ¿no? Y en el último es cuanto a la aplicación de las tecnologías, ¿no? Que hoy en día, y es a nivel Perú y a nivel nacional que se ha visto, ¿no? Por trabajos que se ha podido, tanto en básica regular también se ha visto, ¿no? El avance tecnológico. Muy bien, Julia. Eso nomás, profe. A ver, Gracias. voy a invitar a René. Gracias, Julia. ¿Estás ahí, René? René Roca. ¿Estás ahí, René? A ver, no te escuchamos. Santos, ¿estás ahí, Santos? Sí, profesor. Hola, Santos, ¿cómo estás? ¿Qué te parecieron las exposiciones, Santos? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, profesor, mira, creo que para trabajar con los alumnos de la EVA, como bien claro dijo la expositora, vienen de diferentes problemas, ya sea de la familia, ¿no? O algunos alumnos que de repente han abandonado por X motivos su estudio de lo que es la EBR y ahora quieren retomar a estudiar, ¿no? Dentro de eso, creo que el profesor, como dijo la expositora, ¿no? Debemos ser creativos, buscar la mejor forma de cómo llegar al alumno, ¿no? Y la segunda expositora, la profesora que expuso, dice, ahora como la tecnología está avanzando día tras día, creo que nosotros nos damos cuenta hace 2 años atrás
creo que no sabíamos nada todavía, ¿no? Por la zona donde estoy, trabajar con WhatsApp, mediante el trabajo del Zoom, que pasó los 2 años, creo que algunos de nosotros ya somos expertos, ¿no, profesor? Y eso quería comentar, profesor. Gracias. Está bien, gracias Santos. Bueno, agradecer a Karina y a Ivette por las exposiciones. Es importante, digamos, tener este espacio para un poco ubicarnos en el contexto en el cual la especialización de la EVA se está desarrollando. Vamos a ingresar ya a la otra parte, porque de manera paralela estamos viendo, miren, estos aspectos, ¿no?, que nos hacen reflexionar. Y ahora entramos a la sesión 11. Fíjense, ya estamos en la sesión 11, es increíble, ya se han avanzado varias sesiones, ya vamos a llegar a la mitad de la especialización. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la diversificación y planificación curricular. Primero porque son dos categorías que se relacionan, ¿no? La planificación y la diversificación curricular. Entonces vamos a hablar un poco de la planificación y diversificación. Y para ello, lo primero que voy a hacer es preguntarles cuáles son los procesos de la planificación curricular. A ver, vamos a escribir. Vamos a escribir en el chat, quiero que escriban todos, a ver, todo se está grabando acá. ¿Cuáles son los procesos de la planificación curricular? A ver, vamos. ¿Qué dicen ustedes? Comenzamos a participar. A ver, vamos. Esta es una manera de participar. A ver, miren, o sea, hay diversas formas. Puedes exponer, puedes escribir, en algún momento puedes opinar con el micro. Entonces, a ver, aquí quiero un poco conocer cuáles son los procesos de la planificación curricular que existen, ¿no? Que desde el currículo nacional se enfatiza. A ver, están ahí, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Veo que no escriben en el chat. Sí, teacher. Escribimos. A ver, Karinita, muy bien, Karina. A ver, vamos. ¿Cuáles son esos procesos de la planificación? Es que si vamos a hablar de la planificación curricular o de la diversificación, no lo podemos hacer si es que no sabemos cuáles son los procesos. Johnny, diversificación, contextualización, adecuación, adaptación. Ya, Johnny, ok. ¿Qué dicen los demás? Los procesos de la planificación curricular. ¿Cuáles son esos procesos? El currículo nacional ya plantea algunos procesos claves. ¿Cuáles son? Caracterización de los estudiantes, Irma, ya. Contextualización del entorno, Santos. ¿Qué dicen los demás? A ver, aquí han respondido solo 3 personas, Johnny, Irma y Santos. ¿Los demás qué dicen? A ver, los demás qué dicen. ¿Cuáles son esos procesos? Ivette, planificación curricular a largo plazo. Ivette, ¿ya? ¿Qué dicen los demás? A ver, Elizabeth, procesos, planificación anual, unidad didáctica, sesiones. Ah, Elizabeth, para ti esos son los procesos. Ah, Milagros, el diagnóstico, ya, Milagros. ¿Los demás qué dicen? Karina, organización secuencial de actividades. Ah, caramba. Milagros, Arenas, la programación. Para mí este es un sondeo, ¿no? Cuando uno trabaja desde una mirada formativa, se ya puede dar cuenta quiénes están manejando la información y quienes, digamos, podemos estar desconociendo. Manuel, diseñar, diagnosticar, ya. Ok, paramos ahí, ok, vamos a parar. Muy bien, gracias, Víctor. Diagnóstico también para ti. Fíjense lo siguiente. Esto, primero, ustedes lo tienen que manejar porque así como el médico es a bisturí, ¿ya? Obviamente hay otras herramientas, pero así como médico es a bisturí, el docente es a currículo, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que la herramienta fundamental con la cual trabaja un profesor es el currículo. Y si el docente utiliza la herramienta fundamental como el currículo, entonces tiene que saber qué es una planificación curricular, qué es una diversificación curricular, porque es su herramienta del docente. Ahora, según el currículo nacional, voy a agarrar aquí mi pizarra, a ver un momento para estar escribiendo acá en mi pizarra, ¿sí? Fíjense, estamos hablando de los procesos, acá me preguntan los procesos, a ver, los procesos de la planificación curricular. En el mismo currículo nacional nos hablan, 1,
Primero, el recojo de evidencias. Ese es un proceso. Eso está ahí en el currículum. Es el proceso. Tengo que ir recogiendo evidencias. Recojo de evidencias. Luego tengo que establecer o definir los propósitos de aprendizaje. Definir los propósitos. Propósitos de aprendizaje. Y el otro que tiene que es establecer o plantear situaciones significativas. Situaciones significativas, estrategias, actividades, situaciones, ¿sí? Situaciones significativas. Situaciones significativas, estrategias, actividades. El currículo nacional nos habla que los procesos de la planificación son tres: el recojo de evidencias, definir los propósitos de aprendizaje y plantear las situaciones de aprendizaje. Entonces, si yo quiero trabajar a nivel del currículo, tengo que recoger evidencias. Eso es fundamental. Yo como profesor de esta especialización, tengo que preguntarles y tengo que recoger evidencias. Por ejemplo, ¿cuáles son las evidencias que yo tengo ahorita de lo que ustedes manejan sobre el currículo? Yo ya tengo evidencias. Ahí está lo que han escrito. Lo que han escrito, esa es una evidencia, porque está grabado. Esa es una evidencia. Estoy recogiendo evidencias. ¿Cuántos saben acerca de un determinado tema? Entonces, uno de los procesos de la planificación es primero recoger evidencias. Tengo que saber cuánto dominan, cuánto saben, cuánto han desarrollado las competencias mis estudiantes, y a partir de ello, recién puedo yo definir los propósitos de aprendizaje y también las situaciones significativas, estrategias y actividades. Uno dirá, ¿y cuáles son los propósitos de aprendizaje? A ver, ahora sí les pregunto. ¿Cuáles son los propósitos de aprendizaje? Porque estamos ahorita en modo currículum. A ver, en el chat, escríbanme. ¿Cuáles son los propósitos del aprendizaje? Escriban ahí los propósitos de aprendizaje. No estamos hablando de los procesos. Los procesos son tres, ¿ya? Según el currículo nacional. Evidencias, propósitos del aprendizaje y la situación significativa. Ahora les estoy preguntando, ¿cuáles son los propósitos, Johnny? Muy bien, Johnny. Competencias, capacidades y enfoques transversales. Ahí falta todavía, Johnny. A ver, ¿qué falta? ¿Quién puede completar lo que acaba de escribir Johnny? A ver, ¿qué falta? El estándar de aprendizaje, pero falta todavía. Falta. Uno falta, a ver. Milagros, la evaluación, no, muy bien, Ivette. Los desempeños, claro que sí, Johnny, los desempeños. Entonces, estamos hablando nosotros que los propósitos del aprendizaje son 5: competencias, ¿no es cierto?, capacidades, desempeños, estándares y enfoques transversales. Son 5 los propósitos del aprendizaje. Esos son conocimientos que ustedes deben de manejar, o sea, lo deben de tener acá instalado. Eso es fundamental. ¿Cuántos procesos, entonces, de la planificación existe? Procesos, 3. Según el currículo nacional, son 3. Según el currículo nacional de la educación básica, el general, son 3. Pero la EVA, la modalidad de EVA, tiene sus propios procesos de planificación curricular, ¿sí? ¿Y tiene que ver con estos? Por supuesto que sí. Ahorita les voy a mostrar cuáles son los procesos de la planificación curricular, ¿ok? Pero aquí estos procesos de la planificación de manera general son 3: evidencias, propósitos de aprendizaje y situaciones significativas. Entonces, la diversificación curricular, cuando nosotros hablamos de qué es la diversificación curricular es una respuesta a la diversidad. La diversificación curricular es una respuesta a la diversidad. A la diversidad. Obviamente a la diversidad del aula.
Esa es la diversificación. Tú tienes como profesor de la EVA identificar cuán diversos son tus estudiantes, cuáles son las demandas, las necesidades, los intereses que tienen tus estudiantes. Esa es la diversidad. Y vas a planificar el currículum en función de esa diversidad. ¿Se entiende? Lo que tú trabajes curricularmente tiene que ser ajustado, adaptado o contextualizado o diversificado a esa realidad de los estudiantes. Por eso, la diversificación curricular es una respuesta a la diversidad. Y les voy a enviar lo siguiente. Miren, voy a dejar de compartir esta parte, si me están escuchando. Voy a dejar de compartir, les voy a mostrar este documento, ¿ya? Les voy a mostrar, a ver, un documento, me van a ustedes a confirmar si se ve. Es un documento en Word. ¿Lo logran ver en el Word? ¿Sí? Sí, Excelente, doctor. Karina. Excelente, Sí, muy Sí, bien. profesor, sí. Sí se ve. Excelente, miren. Aquí está la propuesta 1. No voy a trabajar la propuesta 1. Ustedes lo van a tener para que lo analicen. Ustedes lo van a analizar, porque acá ya les estoy dando cuál es la ruta, ¿no? Ese proceso de planificación curricular. Vamos a ver la propuesta 2, que es lo que nos interesa ahorita. La propuesta 1 también se puede trabajar, ¿sí? Pero en este momento voy a explicar por el tiempo también que tenemos la propuesta 2. Fíjense, miren acá. Para poder nosotros planificar el currículum, ¿qué es lo primero que hago? Hago un trabajo a nivel de la institución educativa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recoger y procesar la información del contexto, de la realidad. Eso es lo primero que tengo que trabajar, recoger información de la realidad. Y en este caso va a ser de la realidad de tus estudiantes, ¿sí? A partir de esa información que recoges de la realidad de tus estudiantes, recién tú puedes plantear tus situaciones significativas. Ese es el producto. La situación significativa es un producto en la planificación curricular, porque eso es lo que tenemos que elaborar, una situación significativa. Pero esta situación significativa yo lo desarrollo tomando en consideración los desafíos, las demandas, los intereses, los problemas, los conflictos que pueden darse a nivel local, que pueden darse a nivel institucional, o que pueden ser desafíos de tus mismos estudiantes, que pueden ser intereses de tus estudiantes de la EVA, o pueden ser algunos problemas que tú quieres abordar a nivel del currículo. A partir de eso yo planteo mis situaciones significativas. Pero no puedo plantear las situaciones significativas solo mirando lo local, lo que tiene mi entorno. No puedo trabajar solo mirando lo local. También tengo que mirar lo global. ¿Me dejo entender? Es decir, tengo que analizar el currículo nacional. Y yo tengo que decir, ¿qué me dice el currículo nacional? El currículo nacional me dice que debo de trabajar estas competencias. El currículo nacional me dice que tengo que trabajar estos enfoques transversales. Entonces, a partir del currículo nacional, que te da una mirada global, y tomando en consideración lo local, esas demandas, esas necesidades, a partir de ambos, recién tú puedes plantear una situación significativa. Profesor, pero ¿y cómo tiene que redactarse la situación significativa? Eso todavía, ahorita no lo vamos a trabajar. La próxima clase vamos a hacer una situación significativa. Yo les voy a explicar cómo se tiene que elaborar la situación significativa, pero ustedes van a traer ya de antemano una situación significativa. Entonces, lo primero que tengo que trabajar antes de iniciar, digamos, mis sesiones de aprendizaje con mis estudiantes de la EVA, en el marco de esa planificación tengo que ir identificando cuál es la situación significativa que voy a trabajar con mis estudiantes de la EVA. ¿Cuál es? Tengo que ir pensando cuál es, y para eso vas a recoger justamente esos desafíos, esos intereses, esos problemas, y vas a analizar el currículum, los enfoques transversales. Entonces, imagínate que ya tengas la situación significativa, ya está, ya lo tienes, ya has elaborado la situación significativa. Es una situación significativa, pertinente, que responde a las necesidades de tus estudiantes. Entonces, ¿ahora qué haces?
Fíjate, la flechita que nos dice, ahora tienes que analizar qué competencias, qué desempeños, qué estándares de aprendizaje vas a trabajar para lograr esta situación significativa. Fíjate, esa es la lógica. Entonces, el punto de partida en todo proceso de planificación es la situación significativa. La madre del cordero es la situación significativa. De ahí parto, la situación significativa. A partir de esa situación significativa, analizo qué competencias, desempeños, estándares voy a desarrollar para trabajar esa situación significativa. Entonces, nuevamente tendrás que mirar el currículo nacional. Sobre esa base, porque es un insumo y es el primer paso, que es el recojo y procesamiento de información, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Recién vas a hacer tu planificación del periodo promocional. Lo que algunos de ustedes estaban escribiendo, planificación anual, unidad didáctica, sesión. La planificación anual, la unidad didáctica y la sesión no son procesos, por si acaso, son productos o son insumos, ¿ok? Son herramientas, no son procesos. Pero tomando como referencia la situación significativa que ya trabajé, miren, les estoy explicando de manera teórica todavía, ¿ya? Recién vamos a entrar a la parte más práctica, poco a poco, porque estamos aterrizando. Primero tengo que poner en contexto lo que estamos desarrollando. Ustedes tienen que elaborar vuestra planificación del periodo promocional. Algunos le llaman la planificación anual, pero en la modalidad de EVA no hay pues una planificación anual. Generalmente trabajamos 6 meses, ¿sí? 6 meses. Por eso es el periodo promocional, que puede durar 6 meses. Puede durar incluso menos o puede durar un poco más. Va a depender mucho de cómo se planifique y cómo, digamos, el SEBA también proponga el desarrollo de este periodo promocional, ¿ok? Entonces yo voy a tener que hacer ahí como mi planificación. Esto es como una planificación anual. Pues. Esto, el periodo promocional, la planificación del periodo promocional es como una planificación anual. Es como una planificación anual, ¿sí? Esa es la famosa planificación de largo plazo. En la modalidad de la EVA, la planificación del periodo promocional es la planificación de largo plazo. Pero para yo plantear mi planificación del periodo promocional, tengo que utilizar como referente las situaciones significativas que voy a trabajar. En ese periodo promocional, ¿qué situaciones significativas vas a trabajar? Pues? ¿Cuántas situaciones significativas vas a trabajar? 5, 4, no sé, o sea, eso tenemos que ir planificando. 3 situaciones significativas, eso tenemos que ir nosotros proponiendo, tenemos que analizar. A partir de esta planificación del periodo promocional, recién puedo hacer mi planificación de corto plazo. ¿Cuál es? Mi unidad didáctica. Claro, mi unidad didáctica, lo que se denomina mi proyecto de aprendizaje, porque generalmente en la EVA trabajamos con proyectos de aprendizaje. O puedo trabajar con un módulo de aprendizaje también. Yo he visto muchos EVAs que trabajan con un módulo. ¿Por qué? Quieren enfatizar en esa clase el desarrollo, por ejemplo, de la lectoescritura y trabajan la lectoescritura durante 2 semanas. Puede ser. Eso he visto, ha sucedido. Entonces, va a depender qué tipo de unidad didáctica o lo que hoy en día se llaman, ¿no? Las experiencias de aprendizaje, las EDA, ¿sí? Hoy en día, cuando vemos Aprendo en Casa, hablan de las experiencias de aprendizaje, ¿no? Que, digamos, están relacionadas justamente a esas unidades, ¿ok? Y fíjense que si yo ya tengo mi unidad, como ustedes ya lo conocen, puedo a partir de la unidad formular una sesión de aprendizaje. Ya es un poquito más pequeñito, ¿no es cierto? Como son los 3 elementos fundamentales de la planificación. ¿Y cuáles son los procesos de la planificación curricular en la modalidad? Miren, en la modalidad, el primer proceso de la planificación es la caracterización del estudiante y del contexto. Eso es la clave.
Yo no puedo trabajar en EVA si es que no hago una primera caracterización del estudiante y del contexto. Profesor, ¿qué es la caracterización del estudiante? Es decir, hay que preguntarle a los estudiantes cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, qué habilidades tienen, ¿sí? Entonces tengo que caracterizar a mis estudiantes de la EVA, pero no solamente tengo que caracterizarlo, también tengo que evaluar el contexto, ¿sí? El contexto. Hay estudiantes que, por ejemplo, de un SEBA, les gustaría dedicarse a la ganadería, pero en el contexto donde vive no hay ganado. No hay ganado, pues. Entonces, ¿cómo vas a trabajar ganadería si no hay ganado acá? ¿Sí? Son otro tipo de actividades. Estamos en la Amazonía. Acá más bien hay palma, se dedican al aceite, a sacar plátano, hay otras actividades. ¿Cómo que quieres desarrollar habilidades para la ganadería? Entonces tienes que caracterizar también el contexto para que se ubique el estudiante, le ayudes al estudiante. Eso es importante, la ubicuidad. Por lo tanto, la caracterización del estudiante y del contexto es el primer proceso de la planificación en una modalidad de educación básica alternativa. Y lo demás es igual, similar al currículo nacional. Luego tienes que determinar el propósito de aprendizaje, es decir, esas competencias, esos desempeños, esos estándares. Luego tienes que diseñar y organizar las situaciones significativas. Vas a trabajar la situación significativa, las estrategias. Y luego vas a recoger evidencias. También vas a recoger evidencias. Esa es más o menos la lógica, ¿no?, de cómo se desarrolla la planificación curricular. Esto lo voy a compartir, les voy a enviar este material. Ahora voy a compartir la presentación, perdón. A ver, voy a dejar de compartir nuevamente. A ver. Muy bien. Entonces, a ver, aquí voy a nuevamente a compartir mi presentación. Ahora sí. Se logra ver, ¿verdad? Mi presentación. ¿Sí? Sí. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Milagros. Entonces, fíjense en mi presentación, ¿ya? Aquí está el tema del proceso de la diversificación y de la planificación curricular. Nuevamente voy a repetir, así, porque a mí me encanta repetir, porque ese debe ser el docente. Tiene que repetir una y otra vez. Cuando trabaja a nivel virtual, sincrónica, tienes nuevamente que explicar. Eso tiene que ser, esa es la naturaleza del docente hoy en día. No estamos en presencialidad, estamos en la virtualidad. Algunos te escuchan, algunos no te han escuchado, otros la conectividad se fue, por lo tanto tienes que volver a repasar. Eso es fundamental. Entonces, fíjense, el proceso de la diversificación implica recoger y procesar información del contexto, de la realidad, lo que dice acá, la caracterización del estudiante y del contexto. Tienes que recoger, por lo tanto, tienes que mirar lo local, tu entorno local. ¿Dónde estás trabajando? Pues, en Quispicanchis, ¿sí? En Cusco, en Urcos, ¿dónde estás trabajando? En Huánuco, ¿en dónde estás trabajando? En Oaco, en Tomaiquichua o en Cajamarca estás trabajando. ¿Dónde? ¿En dónde estás trabajando? O en Apurímac, en Abancay o en Grau, o en Puno. ¿Dónde estás? ¿En Santiago de Putina? ¿Dónde? Entonces, o en Mazuco estás. A ver, fíjense que es importante, hola Karina, muy bien, es importante mirar lo local. Y a partir de lo local y lo global, lo que se denomina lo glocal, hoy en día hay un autor de currículum que se llama Martiniano Román, que nos habla de lo glocal. Y este es interesante, este es un concepto interesante de Martiniano Román. Hay que actuar localmente y pensar globalmente. O hay que actuar globalmente y pensar localmente, o al revés, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, pensar de manera global y actuar de manera local. Pensar de manera local y actuar de manera global. Cuando una persona piensa de manera local y actúa de manera global, por ejemplo,
esparces, compartes tu terruño. Por ejemplo, a nosotros que nos gusta, digamos, en la zona andina, el guayno, entonces lo esparces a nivel global. Piensas de manera local, ¿no? Y actúas de manera global. O si tú eres de la Amazonía, que a ti que te encanta la pandilla, ¿no es cierto? Entonces, piensas de manera local y luego lo esparces de manera global. A nivel de la planificación curricular, entonces, cuando nosotros planteemos situaciones significativas, tenemos que pensar local y globalmente, es decir, de manera local. A partir de ambos voy a plantear una situación significativa. Una vez que tenga mi situación significativa ya definida, ¿sí? Voy a analizar el currículum y voy a definir las competencias, las capacidades, los desempeños, los estándares que voy a trabajar. Si ya tienes claridad de eso, entonces ya puedes elaborar tu planificación del periodo promocional, ¿sí? Lo que se denomina como una planificación anual. Ya puedes elaborar tu planificación anual, porque en tu planificación anual, ¿qué va a estar? La situación significativa que tú vas a desarrollar, ¿sí? Ahí va a estar las competencias que vas a desarrollar, ahí va a estar los estándares que vas a desarrollar, ahí va a estar los enfoques transversales que vas a trabajar. Y a partir de eso vas a elaborar tu unidad didáctica, ¿sí? O dentro de la unidad didáctica puede ser un proyecto de aprendizaje y finalmente tu sesión de aprendizaje, ¿ok? Siempre tomando como referencia estos procesos de la planificación, ¿sí? Los procesos, que es caracterizar a los estudiantes y al contexto, identificar los propósitos del aprendizaje, recoger evidencias y plantear situaciones significativas, estrategias, actividades, etcétera. Esto lo planteo como una explicación general, ¿ok? Como una explicación. Miren, el currículo nacional ya nos plantea estos procesos. Estos son los famosos procesos de la planificación curricular, que ustedes lo han visto, lo conocen, estoy seguro que lo han visto. Estos son los procesos de la planificación curricular, de la educación básica. Estamos hablando de la educación básica. La básica tiene que ver con la EBE. La básica tiene que ver con la EBR. La básica tiene que ver con la EVA. Entonces, pero estos son procesos de la educación básica. Tres procesos, ¿ok? Por uno tiene que ver con los propósitos del aprendizaje, otro tiene que ver con las evidencias del aprendizaje, y finalmente el otro tiene que ver con la situación significativa, y a partir de esa situación determino las actividades, las estrategias, los materiales, etcétera. Eso es en la básica. Pero en la EVA, en la educación básica alternativa, miren, lo primero que tengo que hacer es caracterizar a los estudiantes, conocer al estudiante, recoger sus necesidades, recoger sus problemas. De repente es un estudiante que le encanta la carpintería y al otro estudiante le encanta la fierrería. Entonces tú ya tienes que estar pensando en una situación significativa para poder invitar a un experto en carpintería o en fierrería, o se puede desarrollar un proyecto interesante, ¿no? Arreglando las carpetas del colegio, no lo sé, pues, o elaborando mesas de trabajo para carpinteros, o mesas de trabajo, no lo sé. Hay que ir creativamente innovando. Una vez que tú ya has caracterizado, puedes tú determinar cuáles podrían ser esos propósitos del aprendizaje que puedo trabajar. Es decir, qué competencias, qué capacidades, qué desempeños, qué estándares, qué enfoques transversales puedo trabajar, ¿sí? Y de manera simultánea, yo puedo estar pensando, ¿y cuál podría ser esa posible situación significativa que puedo plantear? ¿No es cierto? Algunos primero caracterizan y luego hacen la situación significativa. A mí personalmente me funciona. Primero hago la caracterización y luego formulo mi situación significativa y después hago la determinación del propósito de aprendizaje. O se puede hacer de manera simultánea. Eso depende, pues, del docente. Se puede hacer de manera simultánea. Y luego ya puedo yo establecer o puedo recoger las evidencias para saber cómo están mis estudiantes. Entonces, ¿qué es, digamos, otro proceso?
Otros hacen lo siguiente, les voy a comentar. Voy a comentar todas las estrategias que los maestros utilizan. Algunos de los docentes, lo primero que hacen es caracterizar a los estudiantes. Eso es lo primero que hacen. Caracterizan a los estudiantes y después de la caracterización, ¿qué hacen? Recogen evidencias de cuánto conocen los estudiantes. Eso es lo que trabajan otros. Una vez han recogido las evidencias, ¿qué hacen? Recién diseñan sus situaciones significativas. Y una vez que han diseñado las situaciones significativas, recién plantean sus competencias, ¿no? Y capacidades que van a desarrollar. Es decir, hay varias rutas, hay varias vías, no es un solo camino. Por eso el currículo nacional nos dice que el proceso de planificación curricular es iterativo. Profesor, Dios mío, ¿qué significa ese término? Iterativo o simultáneo. Simultáneo. Es decir, puedes comenzar por donde tú quieras. De repente para ti lo primero que te interesa es definir qué competencias se va a trabajar y a partir de las competencias que vas a trabajar, recién tú caracterizas. Hay algunos maestros que trabajan así, pero en realidad no debería ser así. ¿Por qué? Porque primero tengo que recoger, en el caso de la EVA, ¿qué es lo que quiere, pues, mi estudiante de la EVA? Esto es lo primero, este es el punto de partida, siempre va a ser este el punto de partida. Este va a ser el punto de partida. Porque es a partir de esa necesidad de un estudiante de la EVA que recién puedo plantear mi situación significativa, y mientras estoy planteando mi situación significativa, paralelamente también hago mis propósitos del aprendizaje, es decir, estoy imaginando qué competencias se puede desarrollar, pero también paralelamente voy a ir recogiendo de mis estudiantes cómo están en esas competencias, qué dificultades tienen. Voy a recoger las evidencias de mis estudiantes. Eso va a depender de ustedes, de la ruta que ustedes tomen, ¿sí? Pero acá lo que estoy haciendo primero en esta clase es explicar de manera general. La siguiente clase vamos a continuar con este tema y vamos a centrarnos en una situación significativa en particular. Y a poco vamos a ir avanzando, poco a poco, ¿ok? Entonces, pero para mí me interesa que ustedes primero se ubiquen, ¿no? Para poder entender la próxima clase. Porque si no, la próxima clase no van a entenderla. Si es que esto no tenemos claridad. ¿Me dejo entender? Eso es fundamental. Estamos entonces aprendiendo aquí en qué consiste ese proceso de planificación y diversificación curricular, cuáles son los procesos de la planificación curricular, cuáles son los propósitos del aprendizaje. Después hablaremos qué es una situación significativa. Entonces, eso es fundamental para nuestro manejo. Entonces, con todo lo que he explicado, a ver, ¿qué creen que es la planificación curricular? A ver, ustedes díganme, ¿qué es la planificación curricular? A ver, voy a invitar, les voy a permitir que habiliten el micro. A ver, yo voy a invitar, ¿ok? Carla, ¿estás ahí, Carlita? Sí, maestro, sí estoy presente. Hola, Carla. ¿Qué es para ti la planificación curricular? Bien, según lo que está explicando, ¿no? Bueno, al momento de planificar, nosotros pues estamos recogiendo información, ¿no? De nuestros estudiantes, qué necesidades tienen, cuáles son esos intereses que tienen y qué habilidades cuentan, ¿no? Entonces, es el momento de inicio, ¿no? Para partir de cómo vamos a trabajar con nuestros estudiantes. Ok, Carla, ya. Tú me estás dando un punto de partida. Rosa, ¿estás ahí, Rosa Campos? Rosa, ¿me escuchas? No me escuchas, Rosa. Milagros Arenas. Milagros. Uy, no sé qué ha pasado. Milagros. Celia Alzamora. Celia. Sí, profesor, soy Milagro, disculpe, pero... Milagros, ¿qué tal? ¿Dónde estás, Milagros? Estás conectada, ¿no?
Sí, ¿Qué es la planificación curricular Milagros? A ver, antes que participes tú, Karina, ¿ok? Vamos a escuchar a Milagros. La planificación curricular, profesor, es un proceso en el cual el docente tiene esa capacidad de poder tener la previsión, ¿no? Ya. En de las acciones, ¿no? Como por ejemplo, recoger, hacer un diagnóstico, ¿no? De esas necesidades, de las características de los alumnos, para poder por ejemplo, escoger las competencias en base a las necesidades de los alumnos y sobre todo la previsión para la ejecución de las acciones educativas. Eso es. Excelente. Ok, Milagros. Muchas gracias. Querías por tú demorarme, decir... profesor, pero como estoy en celular, para encender mi micrófono se demora. Ok, ya no hay problema. Karina, ¿quieres complementar con algo? Sí, teacher. Yo comprendo que la planificación desde cualquier ámbito de aprendizaje es un conjunto de acciones, teacher, y que ninguna acción es menos importante que otra. Yo tengo un pensamiento de que sí, hay un orden, ¿no? Sí, ciertamente tenemos que adaptarnos a cambios porque podría pasar, podría ocurrir según las necesidades de nuestros estudiantes, pero comprendo que el orden hace que tengamos un buen producto y al final que también los estudiantes logren avanzar y se adapten a la forma, al método que uno le guíe, ¿no? Que uno le acompañe en su aprendizaje. Ok, bacán. Me gustan las intervenciones porque son distintas, te sacan del contexto, está interesante. Les voy a comentar. Fíjense lo que es la planificación. A ver. Rocío habla. Rocío, ¿qué vas a decirnos, Rocío? A ver, comenta. Sí, profesor, he estado escuchando toda la clase. Lo que pasa es que estoy un poquito delicada de salud. Recién vengo del médico. Okay. Para mí también es muy importante, ¿no? A la hora de la planificación, tener en cuenta pues las experiencias de estos jóvenes adultos, ¿no? Por lo mismo que por el nivel que tienen ellos, a veces muchos de ellos tienen experiencias, tal vez que uno no se imagina, ¿no? Sus vivencias, todo lo que ellos han pasado, han vivido hasta la edad que ellos tienen. Y yo pienso y también eso depende en el contexto donde estemos, ¿no? Por decir, unos jóvenes adultos tal vez por decir, acá en Lima, o de una provincia, o de un lugar, por decir, la selva, ¿no? Tienen diferentes tipos de vivencias, de experiencias. Y yo pienso que también eso es muy importante tener en cuenta a la hora de planificar, ¿no? Esas son características esenciales que en este nivel hay que tener en cuenta. Muy bien, Rocío. Bueno, están escribiendo también en el chat Celia, me parece bien, Elizabeth, ¿sí? Miren, estamos, digamos, nosotros manejando, desde el Ministerio de Educación se plantea la planificación como el arte de imaginar. ¿Te das cuenta? O sea, planificar es imaginar, ¿sí? Planificar es imaginar. A ver, antes que se me apague a ver. Planificar es imaginar, diseñar procesos para que los jóvenes y adultos aprendan. Ahora, la planificación algunos lo conocen como una hipótesis de trabajo, porque una cosa es lo que planificas y otra cosa es lo que ejecutas. No necesariamente lo que has planificado, ejecutas. Por eso es una hipótesis de trabajo, no es rígida. Se basa siempre en un diagnóstico y me parece que ahí muchos han acertado. El diagnóstico es un punto fundamental. Cuando más adelante trabajemos, yo les voy a enseñar en qué momento se hace la unidad diagnóstica, ¿sí? Entonces, el diagnóstico, hay que recoger esas necesidades de aprendizaje, el recojo de evidencias, ¿sí? Porque es un proceso. También se habla que la planificación es flexible. ¿Por qué es flexible? Porque tú puedes hacer cambios en la ejecución, en función de la evaluación. Cambias. No es que tú lo que has planificado hasta el final lo vas a cerrar. Eso es lo ideal. Pero ¿podría modificarse? Por supuesto que sí, porque es flexible. Y algunos plantean que planificar y evaluar son procesos estrechamente relacionados, porque yo no puedo planificar si no evalúo.
Yo no puedo planificar si no recojo evidencias. ¿Cómo voy a planificar en EVA si no recojo las demandas, las necesidades de mis estudiantes? O sea, necesariamente son dos procesos que están articulados. Me parece que alguien quiere participar con toda confianza. Milagros, ¿quieres decir algo? Sí, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido que cambiar toda nuestra planificación con esta situación de la pandemia, ¿no? Claro. Como nosotros nos hemos tenido que adaptar y utilizar los TICs, ¿no? Tanto los niños chicos, que bueno, que son más rápidos que nosotros, y también nosotros hemos tenido que ser más flexibles en toda la planificación, ¿no? Y creo que también flexibles al cambio, porque yo, por ejemplo, trabajo en la educación básica regular y he trabajado con el programa Aprendo en Casa este año. Entonces, también hay propuestas muy interesantes, pero lo hemos tenido también que adaptar a la situación de las chicas también, bueno, donde yo estoy, ¿no? A la situación donde están las chicas y también a la realidad que tienen en cuanto al uso del Internet, ¿no? Creo que claro, Milagros. Es básico para hablar de flexibilidad dentro de la planificación, ¿no? Gracias, disculpe, por favor. No te preocupes, Milagros. Entonces, estamos hablando de que la planificación, mira, para complementar lo que tú acabas de decir también, Milagros, es el arte de imaginar. Incluso desde el Ministerio de Educación se ha reflexionado que la evaluación se considera un proceso previo a la planificación. Yo no puedo planificar si previamente no he evaluado. Y esa evaluación implica recoger evidencias. Entonces, si este es el concepto que estamos manejando, entonces nosotros para poder, digamos, planificar, tenemos que definir una situación significativa. La situación significativa va a ser el punto de partida en la EVA, ¿no? El punto de partida clave para poder, digamos, desarrollar las actividades de aprendizaje, la situación significativa. Pero la situación significativa nace ¿de dónde? De un contexto. La situación significativa nace de la caracterización ¿de quién? Del estudiante, de la EVA. Voy a borrar esto. De la caracterización nace de la caracterización del estudiante de la EVA. A partir del contexto local y a partir de esa caracterización del estudiante, yo planteo una situación significativa. Y esta situación significativa es un medio, porque ¿cuál es mi fin? Mi fin es desarrollar los propósitos del aprendizaje. ¿Y cuáles son esos propósitos? La competencia, ¿no? La capacidad, el desempeño, ¿sí? Los estándares de aprendizaje. ¿Qué más? Los enfoques transversales. Ese es el fin. Pero para poder lograr esas competencias, tengo que plantearme una situación significativa. Una situación significativa, entonces va a ser el medio que me va a permitir lograr ese fin, que son los propósitos del aprendizaje. Me va a permitir lograr las competencias. Hay situaciones significativas que pueden ser previstas, es decir, planificadas, tú lo has planificado, o pueden ser situaciones emergentes, no previstas. Así también se explica desde el currículo nacional. Hay algo que no está previsto, pero lo tienes que hacer, ¿no? Por la circunstancia que sucedió. Entonces, esas cosas también suceden. Esto yo les estoy explicando de manera muy general todavía. Teóricamente estoy explicando. Porque en la próxima clase vamos a entrar un poquito, ¿no? Un poquito a hacer alguna práctica, ¿ya? Para poder ir entendiendo todo este proceso de la planificación curricular. Entonces, fíjense, si la situación significativa es clave en todo este proceso, entonces, ¿qué es la situación significativa? La situación significativa es, digamos, un planteamiento, una situación que le denominamos retadora, es auténtica. ¿Por qué decimos es retadora? Porque promovemos desafíos a nuestros estudiantes. Pero a partir, digamos, de esas necesidades de ellos mismos, les planteamos desafíos. Es una situación auténtica porque les planteamos una situación significativa, original, diferente.
Y podría ser lúdica, es decir, aprendemos jugando. Es una situación que nos va a invitar al juego. Entonces, ¿por qué? Porque la situación significativa tiene el propósito de lograr los aprendizajes de los estudiantes. La situación significativa es el detonante que genera diferentes situaciones o actividades de aprendizaje. Es a partir de la situación significativa que yo genero sesiones de aprendizaje. Entonces, es clave la situación significativa. Y estas situaciones significativas pueden ser previstas o imprevistas, ¿no? Lo que les he estado, digamos, comentando hace poco. ¿Qué más? Aquí, según el Ministerio de Educación, yo les estoy compartiendo una ruta de cómo debe plantearse una situación significativa. Esta es una de las tantas rutas que existen, ¿ok? De las tantas rutas. Por si acaso, nosotros trabajamos así en toda la educación básica. No solamente trabajamos en EVA de esta manera, sino también en la educación básica regular. Entonces, aquí hay una ruta de cómo podemos nosotros plantear situaciones significativas. Obviamente ustedes lo van a leer, lo van a estudiar y les va a permitir a ustedes, digamos, tomarlo en consideración para proponer una situación significativa. La siguiente clase vamos a hablar de la situación significativa, vamos a formular, yo les voy a plantear algunos ejemplos de situaciones significativas, cómo se tendría que trabajar. Por lo tanto, esta clase es un insumo para la siguiente clase, ¿sí? No podemos perdernos la siguiente clase, porque ahí viene ya un poco de práctica y tenemos que estar presentes para la próxima clase. Entonces, a ver, tomando en consideración lo que estamos trabajando, miren, las situaciones significativas, yo lo puedo plantear las situaciones significativas, tomando en consideración, por ejemplo, este ámbito o experiencia de aprendizaje en la EVA. Esto es lo que ha planteado la Dirección de Educación Básica Alternativa, la DEBA del Ministerio de Educación, la DEBA del Minedu, ha propuesto estos ámbitos. Pero estos ámbitos lo ha propuesto a partir del trabajo que se desarrolló con directores de los EVAs. Los directores de los EVAs han definido estos 4 ámbitos de experiencias de aprendizaje. Por lo tanto, la experiencia significativa puede estar enfocada hacia los derechos o la ciudadanía. La situación significativa en la EVA, en la educación básica alternativa, puede estar orientada hacia el ambiente o la salud. A eso puede estar orientada, porque esa es una demanda de repente de los estudiantes. O la situación significativa puede estar orientada al trabajo y emprendimiento. Hoy hemos hablado en las exposiciones, ¿no es cierto?, de los ninis, de los que ni estudian, ni trabajan. Hemos hablado de las personas que tienen distintas habilidades y competencias laborales y que quieren, digamos, reconvertirse laboralmente. Hemos hablado de la reconversión laboral. Entonces, obviamente, la situación significativa tiene que estar orientada al trabajo y el emprendimiento, pues. Ese es otro ámbito, otra experiencia. Y la situación significativa también puede estar orientada al territorio o la cultura. ¿Por qué se considera este color verde territorio y cultura? Territorio y cultura. Porque, ¿saben qué? Cuando se trabaja, por ejemplo, con adultos, ¿cómo les encanta a los adultos contar las historias de su pueblo? Les encanta, digamos, comentar cómo han vivido, qué experiencias tienen. Entonces, el territorio y la cultura es rico para trabajarlo con nuestros estudiantes de la EVA. Disfrutan bastante, digamos, de este ámbito de trabajo. Entonces, aquí existen 4 ámbitos a partir de los cuales yo puedo plantear una situación significativa. Incluso puedo plantear una experiencia de aprendizaje, lo que le llaman la EDA, ¿no? A partir de estos 4 ámbitos yo puedo plantear una EDA, es decir, una experiencia de aprendizaje, ¿sí? Entonces, como tienen ya un referente general de lo que les estoy explicando, la próxima clase ustedes van a elaborar una situación significativa. Fíjense, van a elaborar una situación significativa. Todos van a subir al Padlet una situación significativa para un proyecto específico y lo van a trabajar en relación a uno de los ámbitos de experiencias del aprendizaje. Entonces, para la próxima clase, todos van a traer una situación significativa y lo van a colocar en el Padlet. Esta situación significativa puede estar asociada a derechos y ciudadanía,
puede estar asociada a territorio y cultura o a trabajo y emprendimiento. Tú vas a decidir, tú vas a plantear. Ahora, si tú me preguntas, profesor, pero ¿cómo voy a formular una situación significativa? Hazlo como tú desees, hazlo como tú quieras, eres libre. La siguiente clase yo les voy a explicar, ¿no? Les voy a mostrar algunas situaciones significativas también, además de las que ustedes van a presentar, ¿ok? Entonces, esa es la tarea para todos, para la próxima clase, todos. Ahora les voy a enviar un Padlet. No les había enviado el Padlet, recuerdan, porque no había una tarea para todos, pues, ¿sí? Porque lo que quiero es que se actualicen en las tareas anteriores. Algunos ya se están actualizando y eso me agrada, porque acá estamos evaluando de manera formativa y tienen que completar todas las tareas que si no lo han enviado, lo tienen que enviar, y me parece bien que algunos ya están cerrando sus actividades. Pero aquí vamos a elaborar una tarea de manera conjunta. Además de esto, la siguiente clase vamos a iniciar con una nueva lectura, una lectura distinta. Ya no tiene nada que ver con la EPJA, ¿no? Porque hemos estado leyendo un texto político, social, ¿no? Que nos ubica, es como la Biblia de la EVA. Pero ahora vamos a leer un documento interesante de Grace Crane y de Dan Bacún, que se llama El desarrollo psicológico. Este tiene una perspectiva muy occidental, pero nos puede servir para analizar. Aquí, por ejemplo, tenemos que analizar qué es la juventud, pues cómo se desarrollan esos cambios físicos y cognitivos, qué es la juventud y cómo se desarrolla esa personalidad y socialización, qué significa los adultos de la edad madura, la madurez, ¿qué es la madurez? ¿Qué es la vejez? ¿Cuáles son los desarrollos físicos y cognitivos? ¿Qué es la vejez? ¿Cuál es el desarrollo de la personalidad y la socialización en la vejez? Entonces vamos a leer, estas son unas lecturas interesantes, muy bonitas. Voy a pedir, así como siempre pido, primero, de manera voluntaria, quienes se animan a las exposiciones. A ver, vamos a comenzar con esta primera lectura, para la siguiente sesión, ¿ok? Entonces acá necesito 2 voluntarios o 2 voluntarias. ¿Quiénes son esos 2 voluntarios o voluntarias que van a exponer la próxima sesión? Celia, ¿tú te animas? Karina, ¿tú quieres volver a exponer, Karina? ¿O es que tu manito está levantada ahí, te olvidaste de bajarla? Sí, teacher, quiero volver a exponer. Siento que debo muchas formaciones. Interesante, Karina. Igual. Pero a ver, Karina, vamos a dar la oportunidad a otra persona. ¿Te parece, Karina? ¿Sí? Maestra, claro que sí, teacher. Irma. Ya. Irma, ¿te animas? Celia, también te animas, ¿verdad? Me animo. A ver, voy a colocar acá Irma. Irma Chino, ¿verdad? Irma, tú vas a exponer sobre la juventud, desarrollo físico y cognitivo. Celia, ¿me estás escuchando, Celia? Sí, profesor. Tú también vas a exponer, ¿verdad? Celia. Sí, profesor. Ah, ya. Yo pensé que Alzamora. Muy bien, Celia Alzamora. Entonces, la próxima clase van a exponer Irma Chino y Celia Alzamora. A ver, los demás que quieran de una vez anotarse para las próximas, ¿quiénes van a estar leyendo ya estos documentos? ¿Quiénes se animan? Carla, ¿te animas? Carla, sí. Muy bien, Carla, tú vas a leer Adultos en la Edad Madura. Carla Cusihuamán, ok. Sí, ya maestro. ¿Quién más se anima? Celia, ya puedes bajar la manito. ¿Alguien más se anima? A ver, yo voy a hacer animar. Rosa Campos, ¿estás ahí? Rosa. Rosa, no está, Rosa. Milagros Arenas. Milagros. Uy, no se anima, no puede ser. Rocío. Rocío. ¿Estás ahí, Rocío? Uy, no me quieren contestar, ¿qué ha pasado? O se ha ido la conectividad o no me quieren contestar, no puede ser. A ver, No, bueno. sí, profesor Rocío, sino que como estoy con el celular y estoy acá en la Rocío. cama, por eso A ver, tengo... vamos a tener mucho, ya.
Rocío. A ver, Rocío, ¿tu apellido es? Chávez. Nuevamente, Rocío, tú sabes, ahí seguimos adelante, Rocío. A Sí, ver, profesor. como no se Madurez, anima, ¿no? Karina. Madurez, ¿no, profesor? Madurez, desarrollo de la personalidad, de la página 510 a la 541. A ver, Ya. y la subsiguiente clase nos va a ayudar ahí Karina Quispe, ya que te estás animando, Karina. ¿Está bien, Karina? Claro que sí, teacher. En la vejez, desarrollo físico y cognitivo. Y el otro, la vejez, desarrollo de la personalidad. ¿Quién se anima? El último. Vamos. ¿Dónde están los varones? Manuel. ¿Tú te animas, Manuel? Manuel Rodríguez. Profesor, ya está bien. Esa es la próxima clase todavía, no es la ya. siguiente clase, ¿ah? Todavía Excelente. es la subsiguiente clase. ¿Ok? Excelente, profesor, ya, yo lo hago. Manuel Rodríguez. Entonces, a ver, estamos quedando lo siguiente. La siguiente clase van a exponer las siguientes personas. A ver, van a exponer la siguiente clase, es decir, el próximo sábado está exponiendo Irma Chino y Celia Alzamora. Las dos están exponiendo sobre la juventud. La próxima clase nos ponemos en modo juventud, a ver, para entender a la juventud. Y la subsiguiente, vamos a hablar de los adultos y de la madurez, y la subsiguiente de la vejez. Porque eso es importante. Ese es nuestro público a quien tenemos que atender en la educación básica alternativa. Bueno, estimados profesores, cuídense bastante, que les vaya muy bien, tengan un bonito fin de semana. Nos vemos. Hasta la próxima sesión. Normal Nos las vemos, clases Celia. el sábado, ¿no, Nos maestro? vemos, profesor. Hasta la próxima clase. Nos Sí, vemos claro. hasta la próxima clase. Por supuesto que sí, Elizabeth. Hasta la próxima clase. Cuídese, El maestro. sábado es 25, normal, ¿no? Clase, 25 de Uy, diciembre. la próxima es el 25, ¿verdad? Sábado Sí, 25. por eso le estoy preguntando, maestro. Uy, Elizabeth, a ver, es que como yo no administro esto de las clases, ya les van a indicar, ¿sí? Con calma. Ya, ¿Ok? profesor. De repente hay, de repente no hay. Si hay, bacán, yo sigo dictando, no hay problema, con mi panetón estoy acá dictando, pues, no hay problema. Con la tacita de Ustedes con su chocolate. chocolate, así. Chocolate pues, podemos coqueño. hacer una chocolatada, pues, claro. Ya, Sí, profesor. con nuestros Feliz Navidad, regalos. doctor. Nos A vemos, todos, feliz colegas, Navidad, una feliz cuídense. Navidad, Nos vemos. cuídese, Que maestro, tengan una feliz bonita Navidad. Gracias, Mira, igual también para manera. Chao, todos. Karina, cuídate Cuídense, mucho, cuídense. nos vemos. Elizabeth, Ivette, De cuídense. manera. Feliz Navidad. Nos vemos, feliz Navidad también a todos ustedes. Hasta luego, profesor. Chao, chao, nos vemos. Teacher, quería pedirle las disculpas del caso. Realmente no he terminado de trabajar en mi institución educativa. Aún estamos trabajando hasta el 23. Motivo Ya. por el cual no he podido desarrollar las actividades. Me quedé en la segunda o tercera actividad del primer ciclo. Teacher, discúlpeme, le pido disculpas. Aún me faltan consolidar actas. Tengo a varios estudiantes que presentar su carpeta, entonces aún sigo en eso, teacher. Entonces posiblemente Karina, esta yo te voy a semana... pedir lo siguiente, Karina. En el WhatsApp me escribes, por favor, para tomarlo en consideración y te envíe los Padlet que tienes que ir desarrollando, ¿ok? ¿Te parece? Ok, teacher, muchas gracias. Escribo Nos entonces vemos, por interno. por favor, me escribes para enviarte. Cuídate mucho, buen fin de semana, feliz Navidad. Gracias, De igual teacher, de la modo, misma maestro. forma. Yo también tengo algunas dificultades, no he enviado algunas actividades. ¿Todavía tengo opción, maestro? Por supuesto, Elizabeth, todos tienen opción hasta el final, no te preocupes, todos. Lo importante Gracias, es que maestro. cumplamos todas las actividades. Las tareas no están cerradas, siguen Ya. abiertas. Los Padlets no se han cerrado. Nos vemos, Ya. cuídense. Gracias, Chao, chao. maestro. Cuídese.